podcast. Verdades que no a todos les gustan de la historia, donde exploramos los grandes momentos de la humanidad y el trayecto de su historia. Yo soy Melanie. Tenemos a nuestras dos acompañantes invitadas de la Universidad Central con gran importante información que aportarán hoy en este podcast, como nuestra historiadora Araceli Wambuguete y también Sandy Morales. A continuación doy paso a la gran historiadora, la cual dará inicio a este podcast y nos presentará el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Meli, por tu acompañamiento. Mencionando también que el tema que abarcaremos el día de hoy es el Imperio Español. Sí, el Imperio Español es uno de los más importantes, ya que ha contribuido a la sociedad actual. El Imperio Español fue gobernado por 3 dinastías monárquicas. Son sucesivas: los Trastámara, los Habsburgo y los Borbones. También un dato importante son las dinastías austriacas, como la de Carlos I y Felipe III y Felipe IV. Mencionando también que la sociedad colonial estaba organizada en estamentos: los blancos, los indios y los mestizos. A continuación, Sandy. Es muy importante el tema que acabas de mencionar, pero también tengo un cuestionamiento que es una pregunta para todos, más bien. ¿Sabían que el Imperio Español llegó a abarcar territorios en América? Y no solamente en América, también en Asia, en Europa y también en África. Y bueno, estos temas se abarcarán en el transcurso de la historia. Qué sorprendente esta gran expansión que logró conquistar 5 continentes. El Imperio Español nació con la unión de los reyes católicos, Isabela de Castilla y Fernando de Aragón, consolidando el poder en la península ibérica y dando inicio a su expansión. En 1492 financiaron a Cristóbal Colón, que su objetivo era el viaje de las Indias, Catay, Zipán e Indias Orientales. ¿Pero qué creen? Sorprendentemente, no llegó. Él llegó descubriendo América. Pero un dato que les puedo dar es también que Cristóbal Colón, en el momento que murió, él murió siguiendo creyendo que él llegó a las Indias. Este acuerdo que se hizo con los reyes Isabela y Fernando, llegó a un acuerdo que el 10% de todo lo conquistado se lo atribuiría a Cristóbal Colón. Durante los siglos XVI y XVII, España se convirtió en una potencia global, controlando territorios en América, Europa, Asia y África, basándose su riqueza en la explotación de recursos como oro y plata. Y no solo podemos decir que por la explotación de recursos, sino también por la explotación laboral y a través de mucha tristeza de América. ¿Qué opinan de este momento histórico? Me parece muy importante todo lo que acabas de mencionar, ya que es un hecho histórico, la unión de los reyes católicos. Es impresionante cómo un solo viaje cambió el curso de la historia. Pero también hay que hablar del impacto en las civilizaciones indígenas, que hubo grandes avances, pero también conflictos, como la conquista de Hernán Cortés allá en México por Yucatán, o Francisco Pizarro en Perú, como cuando se acaban los imperios tanto de los en Perú. A principios del siglo XVI, durante el reinado de Carlos IV, el imperio se amplió con la unión de territorios, el Gran Territorio, Sacro Imperio Romano Germánico y la conquista de los imperios azteca e inca. Algo que mencioné olvidarles era de los 4 viajes, solo 2 llegaron al continente americano. El segundo, que llegaron a la costa del Orinoco, y el cuarto, que llegaron a Centroamérica. Es muy crucial lo que acabas de mencionar, pero ¿sabían que el Imperio Español no solamente se enfocó en América? Porque también el Imperio Español dominó muchas rutas comerciales y globales, como también importantes, así como el famoso Galeón de Manila. ¿Galeón de Manila? ¿Qué es eso? El famoso Galeón de Manila es una ruta comercial muy importante. El Galeón de Manila, por decirlo,
fue una ruta comercial muy importante durante la época del Imperio Español, debido a que conectaba a Asia con América. ¡Wow! Interesante. Prácticamente este galeón de Manila conectó dos continentes que están a una gran distancia. Bueno, también como vemos los aspectos positivos, como ya he mencionado el galeón de Manila, ¿por qué no mencionamos lo negativo? Como el gran impacto que tuvo América, como el abuso de poder, explotación laboral, enfermedades desconocidas como la viruela, sarampión, el tifus, y entre otras más, las cuales, como mencioné anteriormente, trajeron mucha tristeza y a la vez obtuvieron riqueza a partir de un dolor de las personas que se encontraban en América. Muy bien, muy bien. Tienes mucha razón. Hay que ver tanto el lado positivo como el lado negativo. También recordando que en el viaje de Colón hubo gente sacada de las cárceles, ladrones y asesinos. Claro, obviamente, ¿qué persona se iba a arriesgar a viajar en ese momento en busca de las Indias, si ni siquiera tenían una ruta? Incluso las personas que vinieron en las embarcaciones, que eran la niña, la Santa María y Pinta, estaban desesperados porque pasó mucho tiempo, las cuales no encontraban territorios, estaban perdiendo las esperanzas. También se suele mencionar que durante esa trayectoria del viaje, muchas de las personas que vinieron ahí, como ya mencionaron, personas de las cárceles, que no sabemos qué mentalidad tuvieron, las cuales le fallecieron en el trayecto del viaje, perdiendo las esperanzas. Pero también puedo mencionar que durante la llegada de Cristóbal Colón, con todas sus embarcaciones, y también, como ya se mencionó, todas las personas que viajaban con Cristóbal Colón no eran personas buenas. Como por ejemplo, ya hemos mencionado que cuando ellos llegaron a América, suponiendo que era las Indias, ellos no solamente la civilización que se encontraba aquí no solamente tuvieron abuso de poder, porque incluso también abusaron de la civilización que se encontraba en ese lugar. Es sorprendentemente doloroso, la cual hay a través de esta historia que es el Imperio Español. Pero bueno, en su máximo esplendor, España era una potencia mundial. ¿Quién no lo va a hacer después de tener tanta riqueza? Pero para mantener este imperio tan grande no era fácil. Enfrentaron guerras con Inglaterra, la Reforma Protestante. Finalmente el declive de este imperio fue en el siglo XVIII. La Reforma Protestante, esos temas son muy interesantes, como los hemos visto en los anteriores podcasts. Pueden irlos a revisar en nuestra página. Y no se olviden suscribirse y darle like para que así estos contenidos lleguen a mayores personas. Bueno, un imperio en donde nunca se ponía el sol, así lo llamaban en la antigüedad, el Imperio Español, como una potencia comercial y militar. Si uno de los factores clave fue la independencia de las colonias en América, también recordando cómo fue que las colonias en América fueran tratadas, obligadas y también fueron sometidas al poder de los españoles. Así en el siglo XVI también comenzó el siglo de oro español. ¿Qué significa el siglo de oro español? Significa una etapa de esplendor en el arte, la literatura, Apartando también a lo que acabas de mencionar, hay que recordar que un factor muy clave es que en este surgimiento de la invasión surge el mestizaje, debido a que a pesar del abuso de poder, también existieron varios abusos, como abusos a niños, inclusive también a mujeres. Eso hace que nazca el mestizaje, porque ahora en América, hoy más de 500 millones de personas hablan español, y esto hace que surja un impacto enorme que viene directamente de esa época. Claro, como ya mencionaron también el siglo del oro español, ellos creyeron que era la expansión de la fe cristiana, la cual fue a través de un gran dolor y devastamientos en varias personas. Ya mencionaron que 500 millones de personas
hablan español y sin recordar que 50 millones de personas murieron en los 100 años producto de castigos y la explotación. Un dato importante son los métodos de conquista, como las armas, la religión, y recordando que la iglesia fue un instrumento para la conquista, imponiendo miedo. La acción de las iglesias generaba miedo y terror, como las torturas, amputaciones, ejecuciones en la hoguera. También puedo mencionar que habían castigos y torturas, las cuales los más conocidos eran los azotes, la hoguera, la horca, garrote, decapitación y el aperramiento. Esto es una gran infamia, las cuales impusieron aquí a las personas que se encontraban. Y también había abusos sexuales que sometieron a poblaciones locales, como también la iglesia provocó miedo al purgatorio, como Dante Guillén, que habla de un Dios castigador. Y todos estos 100 años de productos de castigos y explotaciones laborales, ya mencioné que hubo 50 millones de personas que perdieron su vida. Me parece impresionante aquellas desgarradoras historias que podríamos comenzar a indagar si profundizáramos, pero hay que tener en cuenta aquellas palabras de empalamientos, ahorcamientos, perrerías y abusos sexuales. Es un gran impacto en nuestra sociedad y ahora en la sociedad actual, que lo recordamos con tanto dolor. También recordemos otro dato de abuso de poder, el yanacanazgo. Este es un método donde son obligados a trabajar como esclavos de algún señor español, les enviaba a otros lugares imponiendo miedo. Claro, varias formas de explotación tenemos como la mitad de trabajo en minas, las encomiendas, mitad y obraje, reducciones, el yanacanazgo que mencionó mi compañera, las cuales son indios que se rebelaban y las cuales eran obligados a trabajar como esclavos y de algún señor español, las cuales les enviaban a otros lugares muy lejanos. Por ejemplo, Ecuador tiene 3 grupos humanos que no son originarios. Por ejemplo, saraguros son del sur de Chile, en Tungurahua los pilajines y los alasacas, los cuales en la época cacica ellos levantaron rebeldía contra el poder real y las cuales aplicaron esto. También podemos mencionar los impuestos que se cobraban a toda la población nativa, excepto a curas, criollos, de españoles nacidos en América, y impuestos de carácter religioso que cobraba la iglesia a través de diezmos, limosnas, etcétera, las alcabalas, los tributos. Y recordemos que había un libro de cuentas las cuales anotaban a todos los indios que debían, pero en un momento llegaron a quemarlo y a destruirlo para ya no deber nada, y saquearon las bodegas, cansados de ser aprovechados para que ellos pudieran librarse de un pecado. Era esto que les atribuían impuestos. Claro, me parece todo lo que tú acabas de decir son puntos claves para ahora el progreso que se ha concurrido, ¿no? La historia está escrita y nadie la va a poder eliminar, todo lo que se ha vivido, todas las personas sacrificadas, sobre todo en el dolor de los americanos. Bueno, creo que aunque tuvo luces y sombras, es inevitable que el cambio del mundo en la administración del Imperio Español, tanto como en América, Asia, los 5 continentes que mencionaba mi compañera Sandy, se basó en el establecimiento de virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, audiencias y cabildos. Esto para controlar el territorio americano, las personas, como mencionaba Melanie, sobre pagar los impuestos, pagar los diezmos, aquellas personas que no tenían ni siquiera para comer. Y desde el siglo XVIII, las intendencias y en instancias como el Consejo de Indias y la Casa de Contrataciones y además otros organismos y funcionarios también funcionaban como regidores de la organización acá en América impartida del Imperio Español. Durante el reinado de los Austrias menores en el siglo XVII y mientras Inglaterra se convertía en una potencia hegemónica del momento,
Y también, sin embargo, la monarquía española conservó el monopolio del comercio con territorios coloniales en América durante todo el reinado de Borbones, para finalizar en el siglo XVIII. Bueno, hemos recorrido la historia del Imperio Español desde su auge como un imperio en el que nunca se oponía el sol, hasta su declive con la independencia de las colonias en América. Su legado, sin embargo, sigue vigente el idioma, la cultura y las instituciones que moldearon gran parte del mundo moderno, la cual hizo conocido como el primer mundo, que es España. ¿Qué opinan ustedes? Como han mencionado, el Imperio Español ha tenido un gran impacto durante años y también en todas las potencias. Pero aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Qué parte de la historia les parece más interesante? Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdad es que no a todos les gusta de la historia. Y nos vemos en el próximo episodio. Espero que sea de su agrado y de gran aportación para la cual lleguen a una conciencia a través de toda esta información, acompañada de nuestras grandes historiadoras Araceli Guambuguete, Sandy Morales y mi persona. Hasta la próxima. Gracias. Ha sido un gusto.